ocasión, la práctica 3 trata de un video tutorial en base al histograma y el diagrama de Pareto. Nuestro equipo está conformado por Jesús López, Marcos Jaramillo, que está en la cámara, y yo, Pedro Torres. Para empezar, hablaremos sobre la definición de histograma y su construcción paso a paso. Definición de histograma. El histograma es un resumen gráfico de los valores producidos por las variaciones de una determinada característica. Esto representa la frecuencia en que se presentan distintas categorías. Las características principales del histograma son tres. El primero es el síntesis, que permite resumir grandes cantidades de datos. El análisis, que permite el análisis de los datos evidenciando esquemas de comportamiento y pautas de variación. Y por último, la capacidad de comunicación. Es el que permite comunicar información de forma clara y sencilla sobre situaciones complejas. A continuación explicaremos paso a paso en qué consiste el histograma. En la construcción del histograma, el paso 1 es la preparación de los datos. Este nos habla de recoger estos de forma correcta y asegurarse de la adecuación de los existentes. Los datos deben ser objetivos, exactos, completos y representativos. El paso 2 consiste en determinar los valores extremos de los datos y el recorrido. Aquí hay que identificar en la tabla los datos originales, un valor máximo y un valor mínimo, así como su recorrido. En el paso 3 nos habla de definir las clases. Estas clases son los intervalos en que se divide la característica sobre la que se han tomado los datos. El número de clases es igual al de las barras del histograma. Paso 4. Construcción o construir las clases anotando los límites de cada una de ellas. Aquí los límites de la primera clase incluirán el valor mínimo de los datos, y para evitar que algunos datos coincidan con los límites anteriores de los intervalos, hay que definir esto de una forma que tengan una cifra más detrás de la coma. En el paso 5 es calcular la frecuencia de la clase. En este paso se determina el número de datos que están incluidos en cada una de las clases, llamadas frecuencia de clase. El paso 6 consiste en dibujar y rotular los ejes. El eje vertical representa la frecuencia, por lo tanto, en él se rotulan números naturales dependiendo de su valor y escala del número de datos que se han tomado. En el eje horizontal representa la magnitud de la característica medida por los datos. Este eje se divide en tanto segmentos iguales como clases que ya se hayan definido una vez. Hay que rotular los límites de los intervalos de clase y rotular el eje con las características representadas y las unidades de medida empleadas. En el paso 7 nos habla sobre dibujar el histograma. Aquí dibujaremos las barras verticales correspondientes a cada clase. Su base está situada en el eje horizontal y su altura corresponderá a la frecuencia de la clase representada. Y por último, el paso 8, hay que rotular el gráfico. Cuando se proceda a poner el título, las condiciones en que se han recogido los datos, los límites de tolerancia, nominales, etc. Estas notas ayudan a los demás a interpretar el gráfico y sirven de un recordatorio de la fuente de los datos. A continuación, explicaremos en el siguiente video cómo hacer en un software el histograma. Bueno, como ven, para la creación del histograma se requieren de 8 pasos, los cuales ya les explicamos, y es más fácil así poder realizar un histograma más sencillo.